Bueno, tenemos día verde en los mercados y complementando con el viernes pasado que tuvimos un rebote fuerte en prácticamente todos los sectores, pues hoy parece o esta semana parece que la tendencia está continuando, pero vamos a calmarnos porque hoy habla Powell, han hablado varios miembros de la Fed y al final de la sesión hablará Powell, así que ya sabemos que cualquier cosa puede pasar. Esto puede dar vueltas en círculo, hacer una voltereta doble inversa y acabar rojo, acabar verde o hacer lo que le dé la gana al mercado. Hay muchas cosas que comentar hoy, hay muchos datos que han salido nuevos y bueno, hay muchos temas en los que recalcarlo. Primero, disculpad que esta semana no haya podido subir vídeo el domingo, tenía otros temas personales que tratar y bueno, al final esto me lleva mucho tiempo y prefería no traer algo que no he trabajado previamente o que no acompaño de estudios, gráficos o información. Así que estamos aquí de vuelta, disculpad la demora. De hecho, os aprovecho para decir que si os gusta este contenido y lo apoyáis, por favor, dejadme un buen like y una suscripción, que mucha gente que ve mis vídeos no está suscrita y eso me ayuda mucho a seguir creciendo y a que me motive a seguir con este contenido. Bueno, pues tenemos noticias y ya los medios están diciendo que, que todo se debe a esta noticia, a esta publicación de las retail sales, de las ventas retail en Estados Unidos, así que bravo por los medios otra vez, haciendo un gran trabajo. Dicho esto, suben las retail sales, ahora las veremos. Sin embargo, las retail sales no se expresan en términos reales, se expresan en términos nominales, por tanto tenemos un problema, que es la inflación. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero bueno, ya está todo el mundo diciendo que como las retail sales han aumentado, las ventas retail han aumentado, pues que el consumo sigue fuerte y que todas esas encuestas de consumo, de que todo esta subida de tipos y este endurecimiento del crédito iba a hacer que el consumo se redujese, igual que con la inflación, iba a hacer que todo esto haría que el consumo se redujese y de hecho muchas encuestas, como la encuesta de la Universidad de Michigan sobre el consumo, ya apuntaban bajadas drásticas y una reducción del consumo y por tanto de la economía. Pues parece ser que esto un poco cambia el papel y ahora pues ven pues más subidas de tipos, que el mercado está fuerte y por tanto la Fed puede seguir actuando, ¿no? Vamos a verlo ahora en detalle. También interesante comentar que hoy suben prácticamente todos los sectores por ahora, porque habla Powell luego, y miedo me da, y alguno lo estará viendo cuando ya ha hablado Powell y ha dicho, ostras, no subía todo, o sí, o a lo mejor sí sube, quién sabe. Consumo defensivo bajando por la publicación de resultados de Walmart esta mañana, no han gustado. Parece ser que al final el tema principal es la inflación, ¿no? O sea, parece ser que esto ronda también en empresas defensivas, disculpad, no solo cíclicas. Y bueno, pues Walmart hablando de aumento de costes, obviamente los costes se empiezan a notar y pues también el guidance que ha dado para los siguientes trimestres no es del todo positivo. En cuanto a futuros, bueno, vemos el dólar bajando, ahora hablaremos del US dólar también, vemos el VIX reduciéndose y vemos los intereses de los bonos subiendo y también los mercados en general subiendo, como también la energía, ¿vale? Vayamos por aquí porque antes de empezar quería traer este gráfico que me parece súper interesante. Ya sabéis que en el SP500 hay mucho debate sobre si estamos en mercado bajista o sobre si esto es una corrección más dentro de la tendencia secular alcista. Ya en el vídeo pasado, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí abajo, ya en el vídeo pasado hablábamos de los argumentos a favor y en contra de que esto fuese un mercado bajista o no, y cada uno tiene que un poco hacer su propia teoría para estar cómodo invirtiendo, ¿no? Pero el Nasdaq Composite sí que podríamos argumentar que obviamente ya está en terreno bajista por la caída que lleva y porque muchas empresas dentro de este Nasdaq Composite, aunque técnicamente haya aguantado, por ciertas empresas más grandes, pues la mayoría de empresas se han metido una leche del carajo. Bien, pues este gráfico lo que hace es comparar diferentes crisis o recesiones por las que hemos pasado durante los años 2000 para ver cómo es la duración y también la caída en general. Bueno, pues tenemos la recesión de la pandemia del COVID de 2019, del 2020, la crisis financiera de 2008, la burbuja.com del 2000 y la superpone en línea roja la venta que está habiendo desde el inicio de la caída en el Nasdaq Composite este año. Y bien, como vemos han pasado ya 119 días desde el inicio de la caída y parece ser que está siendo más rápido que en otras ocasiones. La caída está siendo mucho más exagerada que en otras ocasiones, que fue, bueno, aunque aquí tuvimos una caída inicial más importante y en el COVID también, obviamente, porque el COVID no la voy a contar porque fue algo muy muy rápido, pero en el 2000 tuvimos una caída previa muy dura, pero luego hubo una recuperación y el nivel en el que estaríamos ahora
en el 2000 nos encontraríamos más altos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí la idea es pensar, ¿esto va a ser como el 2008? ¿Va a ser como el 2000? Hay mucha gente que está hablando de que el Nasdaq ha pinchado la burbuja de las tecnológicas y que pues es algo similar al 2000, ¿no? Bueno, sí que es verdad y estoy de acuerdo que muchas empresas dentro de las tecnológicas han pinchado, obviamente, porque han pasado de tener unas revalorizaciones, solo hay que ver el ETF de ARK, han pasado de tener unas revalorizaciones increíbles, de triple dígito, 300, 400, 500% de subida, a prácticamente perder toda esa subida que habían generado desde el inicio del COVID y pues prácticamente caídas desde máximos del 80, 90%. Entonces sí que hay un segmento pequeño, creo yo, o considero, y estoy muy de acuerdo con esta teoría, que estaba en una burbuja, a lo mejor unas empresas más pequeñas, todas esas IPOs que empezaban a salir a bolsa a unas valoraciones ridículas y con unas expectativas de crecimiento muy muy altas, pues parece ser que esto se ha revertido y parece ser que un cambio de ciclo, una disminución del crecimiento económico y también una subida de tipos y un endurecimiento de la política monetaria, pues hacen que todas estas empresas pues hayan sido las más afectadas, ¿no? Y ahí parece ser que sí que ha habido un pinchazo en un área concreta de empresas tecnológicas que, bueno, que se habían beneficiado mucho durante el COVID y habían crecido muy rápidamente. Fijaros, este gráfico me gusta porque nos invita a un poco ser optimistas en el largo plazo. Ahora mismo a corto plazo yo considero que el riesgo es muy alto. Obviamente hablaremos ahora del posible rebote que podemos tener a corto plazo, pero el riesgo es alto, no hay que olvidarlo. Sin embargo, fijaros que si cogemos todas las caídas durante 5 meses, donde el S&P 500 ha caído más de un 15% durante esos 5 meses, desde el 1900, si no me equivoco, 1957, ¿cuál ha sido el retorno del S&P 500 un año después? Bueno, pues un año después el retorno del S&P 500 ha sido en prácticamente todos los casos positivo, excepto en 2 ocasiones. En una ocasión fue de entre el menos 30 y el menos 20% y en otra ocasión fue del menos 10 al 0%. Entonces, con una media entre todas de un retorno del 18,6%. Por tanto, aquí hay una reflexión muy interesante y es, si eres una persona que quiere invertir de forma más táctica, buscando un poco cuál va a ser el siguiente momento del ciclo, cuál va a ser la siguiente clase de activo que se va a beneficiar, cuál es el riesgo del mercado ahora mismo, etc., pues sí que puedes estar un poco moviendo tus activos en función o rebalanceando, o cambiando, o rotando en función de lo que veas interesante. Pero si eres una persona que al final no quiere dedicar todo este tiempo y hacer todo esto porque requiere mucho tiempo, mucho estudio, pues lo que puedes hacer es comprar buenas empresas a buenas valoraciones, y ahora hablaremos de las valoraciones, y esperar en el tiempo, porque la paciencia es lo que otorga dinero al inversor. Y esta premisa, y que al final no deja de ser el value investing, comprar buenos negocios a buenos precios, esta premisa funciona, y esta premisa funciona para todo aquel que pues quiera investigar una empresa, le guste, sea cliente, la vea a buena valoración y quiera comprarla y dejarla en el largo plazo y no preocuparse, revisar sus publicaciones de resultados, revisar todo lo que está haciendo, pero no tener que estar día a día en los mercados, y es una opción completamente válida, y es una opción que normalmente a largo plazo suele ser ganadora, ¿vale? No lo olvidemos. Bueno, ya hemos tenido la publicación de las retail sales. Como veis, nuevo récord, siguen creciendo mes a mes, un 1%, lo que sugiere, como dice Cathy Jones, consumo, fuerza del consumidor. Bueno, no olvidemos que las retail sales, por favor, están en nominal, se expresan en nominal. Si hay inflación, pues obviamente los precios aumentan y obviamente las retail sales deberían aumentar porque tú estás pagando más dólares por cada cosa que estás consumiendo. ¿Significa eso que estés consumiendo más? Hombre, si lo vemos en dólares, sí. Si yo mantengo el mismo consumo que tenía antes y el precio aumenta en todos mis productos, pues estoy consumiendo más dólares, por supuesto. Me está saliendo más cara la compra. Pero ¿eso quiere decir que mi consumo está aumentando? Bueno, ahí hay un juego un poco complicado, ¿no? Porque realmente, si lo ajustas a la inflación, que por eso el segundo gráfico de Charlie Villalillo me ha gustado, si lo ajustas a la inflación, puede ser que las retail sales hayan hecho techo, ¿no? Porque parece ser que no superamos ese techo que hicimos a mediados, finales de 2020. Entonces, ojo con esto porque parece ser que se lo toma todo el mundo como una buena noticia, no sé hasta qué punto será una buena noticia, ¿no? Luego, por otro lado, tuvimos la inflación, el CPI en abril, hace ya unas semanas. Bueno, tuvimos 8.3 en abril, se esperaba 8.1 y la core fue de 6.2. Recordad que la core se excluye los ítems más volátiles, que sería la comida y la energía. La esperada era un 6%. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Inflación superior a la esperada, a los números que se esperaban, a los estimados. Sin embargo, la gente sigue hablando de techo de la inflación porque
redujo un poco comparado con lo que tuvimos en marzo. En marzo tuvimos un 8,5% en el CPI y un 6,5% en el core CPI, que ya estuvimos explicando. Si queréis ver el vídeo de la inflación, creo que se llama No sé Rick, porque decíamos si había habido un techo de la inflación. Aquí explicábamos por qué la gente asumía que había un techo en la inflación core, en la que excluye alimentos y energía. ¿Estamos ante un techo de la inflación? Bueno, tendremos que verlo. Lo que está claro es que los ítems que estaban haciendo que esta inflación contribuyese cada vez más, pues parece que han reducido un poco en abril de 2022. Sin embargo, también hay que fijarse en estos ítems, como los de los servicios, que han aumentado una barbaridad los servicios de transporte. Así que, bueno, ¿realmente está desacelerando la inflación? Puede ser, pero todavía hay mucho camino para demostrarlo. O sea, todavía esto no demuestra nada. Harían falta unos siguientes datos que realmente muestren una disminución fuerte en lo que es el CPI, ¿vale? Así que es un argumento que se puede comprar, pero todavía creo que es pronto para comprarlo. Bien, pues podemos tener un posible rebote. Vemos que el Nasdaq ya ha caído. Si cogemos la subida desde el mínimo de 2020, que empezó a subir, ese rally que ha tenido, esa tendencia alcista que ha tenido, hasta el máximo que generamos en febrero de 2021, que fue cuando empezó la gran rotación y el gran de-risking, lo llamo yo, que fue, ya hemos dicho varias veces, que fue ese proceso de salida de riesgo de institucional y obviamente pues suelta esas empresas que están a más alta valoración y que son muy exigentes en cuanto a crecimiento, pues hemos tenido desde esa tendencia alcista que subimos, pues se ha evaporado ya el 50% de esa subida y estamos en el nivel de 50% de Fibonacci y pues parece ser que ahí el viernes el mercado rebotó, hizo un amago de que lo perdía y luego rebotó y ahora parece ser que podría dejar una vela verde si todo se desarrolla bien en el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto y a dónde voy? Podríamos ver el follow through day. Si recordáis, el follow through day es una señal que sigo yo para el comportamiento del precio y del volumen en los índices. Es una señal desarrollada por Investors Business Daily, por William O'Neill, y esta señal lo que dice es que tiene que haber un día 1, lo tuvimos el viernes, un día en el que el índice cierre por encima del día anterior, y luego durante el día 4 y el día 7, después del día 1, tiene que haber un día de subida superior al más del 1,5% y con un volumen superior al del día anterior y al de la media de 50 días. Entonces, hoy, si tenemos hoy una subida superior al 1,5%, tenemos suerte y Powell no la lía, tenemos una subida superior al 1,5%, o hoy, o mañana, o pasado, sin perder los mínimos obviamente del día 1, con un volumen superior al del día anterior, pues podríamos tener esa señal de follow through day, ya que por ahora la tendencia de IBD sigue en mercado en corrección. El mercado sigue en corrección y todavía no ha habido confirmación del precio y del volumen. Si tuviésemos esta confirmación, pues podríamos tener un rally similar al que tuvimos aquí, más o menos, más pequeño, similar, bueno, pues perfectamente. No cambia la estructura a medio plazo, pero sí que genera un poco de alivio, ya que muchos indicadores estaban ya en sobreventa y pues el mercado y la cobertura estaba en niveles bastante altos. Entonces, vamos a ver ahora las 4 condiciones que considero que tienen que ir dándose también para que este rally se mantenga vivo y son mis condiciones obviamente personales que estoy vigilando, luego cada uno tendrá su opinión obviamente. También el IWM, el Russell 2000, nos topamos en una zona de soporte importante. Recordemos que el IWM, sí, small caps, vale, pero small caps con beneficios, sin beneficios muchas, con un gran porcentaje en banca, ahora financieras está un poco, bueno, no está haciéndolo del todo bien, con empresas que todavía no generaban flujos de caja libre. Entonces, con small caps sí, pero no muy buena calidad de small caps. Entonces, bueno, pues obviamente ha sufrido más que otros índices como el S&P 600 small caps, porque ahí hay más calidad, y aquí pues hemos sufrido más, pero nos topamos en una zona de soporte en semanal donde, bueno, pues hemos vuelto al inicio de la caída del COVID, hemos vuelto a esa base, ¿no? que teníamos, ese retroceso a esa base, y veremos si aquí pues aguantamos o se nos da de nuevo un rally parecido al que tuvimos aquí, un rally similar a este, podríamos tener otro rally que se forme aquí. Vamos a hablar de los resultados del S&P 500. Fijaros, hay 3 cosas que considero importantísimas cuando invierto. Hay 3 cosas importantísimas, 3 factores importantísimos para mí. Lo primero es la política monetaria. ¿Dónde está la política monetaria? No luches contra la Fed. En 2020 mucha gente decía que no podía haber una recuperación en V porque no era posible
imposible, porque los crecimientos iban a disminuir, porque las empresas iban a tener malos reportes, porque la economía no se iba a recuperar tan rápido de esto. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que teníamos la política monetaria a nuestro favor. La masa monetaria aumentaba, la liquidez aumentaba, la Fed regalaba dinero. Entonces, no luches contra la Fed. Era muy difícil. Pues ponerse corto ahí fue una locura, porque las subidas fueron increíbles. Entonces, no luches contra la Fed, ponte a su lado. Ahora mismo está pasando el caso contrario. La Fed nos está avisando de que va a retirar liquidez del mercado. Ya lo está haciendo. Todavía no se está notando, pero ya lo está haciendo. Entonces, si esto sigue, pues todavía tenemos ahora mismo tenemos esa pata en contra. Entonces mi racionalidad dice no luches contra la Fed todavía. Cuando la Fed pivote, cuando la Fed cambie su política o esté cómoda, cuando llegue la tasa neutral, entonces tendremos esa pata a nuestro favor. La segunda pata es la macro, cómo crece la economía. Y aquí pues podríamos tener indicadores industriales, que bueno, que ahora parece ser que no han sido malos, se han publicado hoy también. Podríamos tener el consumo, que bueno, ya sabemos que el retail está en nominal. Podríamos tener diferentes cosas, pero cómo crecen. Cómo crece la economía. Y luego el PIB, que es muy importante. Parece ser que en la zona euro, no sé si me equivoco, pero en la zona euro ha salido hoy no sé si ha salido un dato que era positivo, ¿vale? Y por último, la micro, que serían los resultados de empresas. Pues parece ser que la política monetaria no está a nuestro favor, la macro no está del todo tampoco a nuestro favor, y hay bastantes indicadores que nos auguran una posible recesión, ¿no? Por eso todo el mundo está hablando de ella, que parece que es el nuevo topic del verano. Pero ahora tenemos la micro, y los resultados sí, han crecido menos de lo que lo hacemos históricamente. Pero ojo, fijaros en este gráfico que comparte Factset. Dice, 87% de las compañías del SP500 han reportado, 79% de las compañías del SP500 han reportado EPS superior a los estimados, lo que está por encima de la media de 5 años del 77%. Por tanto, 79% han reportado EPS por encima del estimado, han batido estimados en EPS, a pesar de tener una inflación alta que aumenta los costes y te disminuye los beneficios netos, han aumentado los EPS. Y en agregado, pues las empresas han reportado EPS que son un 4,9% por encima de estimados. Esto sí que en cambio está por debajo de la media de 5 años de 8,9. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Más empresas que lo normal han reportado EPS por encima del estimado. Sin embargo, este por encima del estimado que han reportado es menor a la media histórica. Es un poquito menor a la media histórica. ¿Por qué? Por los costes. Pero todavía no está tan fastidiada la micro. Con eso lo quiero decir, que los resultados de empresas sí, no han sido igual de buenos que en otros años, pero no están siendo tan catastróficos como podemos pensar. De hecho, en el SP500, el crecimiento actual ha sido un 9,1%, por tanto tenemos crecimiento en los earnings. Sí que es verdad, obviamente, que este ha sido el crecimiento más bajo desde el Q4 de 2020, que fue únicamente del 3,8%. Pero bueno, sigue en el 9,1%, entonces aquí podría haber una divergencia bastante clara entre lo que es el precio del índice y los resultados de las acciones. Luego, en temas de resultados de ventas, obviamente el EPS va a estar peor, en mi opinión, que las ventas, porque las ventas pueden seguir aumentando, lo que pasa que el EPS se ve afectado por el aumento de costes, ¿no? Sin embargo, si tú las ventas las consigues mantener, pues no tienen por qué ser malas. Entonces, en tema de ventas, 74% de las empresas del SP500 han reportado ventas superior a los estimados, lo que está por encima de la media de 5 años del 69%. Por tanto, un 5% más de empresas reportando ventas superiores a la media de los últimos 5 años. Además, las empresas están reportando ventas que están un 2,7% por encima de los estimados, que está también por encima del 1,7% de la media del 1,7% de los últimos 5 años. Por tanto, reportamos ventas, más ventas y mejores. Así que en ventas no van mal las empresas del SP500. ¿Y qué pasa con las valoraciones? Porque claro, los EPS, no están creciendo al ritmo que crecían antes, y el precio está cayendo. Pero ¿cómo se está ajustando entonces el PER, por ejemplo? El Price to Earnings Ratio. Bueno, pues si tenemos aquí un gráfico que me encanta, este gráfico lo comparte BofA, vemos que la media en el siglo XX, la media del PER era 14, la media histórica, era un múltiplo de 14 veces earnings. Sin embargo, ahora en el siglo XXI, pues la media estaría en 19 veces.
Ahora, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues parece ser que nos encontramos en mayo el 12 de mayo, nos encontramos en 16.6 de P, de forward P, de los siguientes 12 meses earnings por el precio de, del precio de hoy comparado con los 12 meses siguientes de earnings, ¿no? Entonces estamos en 16.6 el 12 de mayo, que está por debajo de la media de los últimos 10 años, que es 16.9. Por tanto, estamos tocando la media de los últimos 10 años, que sería ese 16.9 de PE. Estamos en 16.6, por tanto las valoraciones se están poniendo más atractivas. Sin embargo, la media histórica a 15 años es 15,15 y a 20 15,15 también. Entonces, que todavía niveles de 15, 14 no serían una barbaridad. De hecho, aquí os dejo, por si queréis ver, los sectores. La media de los últimos 10 años sería la verde y el forward pair al que estamos actualmente sería lo azul. Como vemos, increíble que sectores como el energético siguen a niveles con un actual PER por debajo de la media histórica, ¿vale? Y bueno, ¿cuáles son las 4 condiciones que considero necesarias, o las 5, voy a decir, que considero necesarias para que este rebote se pueda mantener vivo? Lo primero, que Powell no la líe. Eso es la condición primordial. Si empiezan a decir que por ahora los miembros de la Fed han dicho que 50 puntos básicos sería lo ideal, es lo que ha dicho Bullard. No han contemplado 75, pero ojo, porque Powell se afirma que 75 está sobre la mesa. Veríamos cómo se lo toma el mercado, ¿vale? Porque ahora con este número de retail sales y de temas y datos como el industrial, pues a lo mejor dicen, pues la economía todavía no está con peligro de recesión, pues venga, pues vamos a ser más restrictivos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que está un poco valorando el mercado, por eso los tipos han subido también, ¿no? En cuanto a las 4 condiciones, bueno, lo primero para mí, una condición esencial sería que los yields frenasen, los intereses frenasen. Ahora han disparado otra vez, pero bueno, sería ideal que no superasen esta zona en la que han topado, ¿vale? Esta zona de un poco resistencia, aunque no ha llegado a este nivel, pero en esta zona de resistencia que frenase un poco y calmase un poco o se quedase lateral hasta que la Fed vaya subiendo tipos, ya que ahora mismo pues el mercado está un poco por delante de esas subidas que tiene que hacer la Fed. Esto obviamente si los intereses consiguiesen bajar o no subir mucho o mantenerse, ahora están subiendo, pero si consiguiesen mantenerse o bajar, esto beneficiaría a los sectores más cíclicos y pues a esas tecnológicas, a diferentes sectores también más sensibles a las subidas de tipos y también más sensibles se benefician en las bajadas. Pues otra segunda condición sería que el dólar frenase. El dólar ha estado muy fuerte, como lo sabéis. Mirad la subida que lleva este año. De hecho, si has estado en dólares, pues prácticamente, aunque hayas estado en acciones estadounidenses, el dólar te ha cubierto un poco, si eres europeo o eres de otro país que no sea Estados Unidos. Y bueno, estaría bien que frenase un poco toda esa subida tan fuerte que lleva para dar un poco de calma a los mercados y a las acciones. Otra condición que tiene que ocurrir es la cobertura. La cobertura debería un poco reducirse. Obviamente sabemos que hay mucho nivel de cobertura, de hecho este es el put-call ratio, esta sería la media de 10 sesiones del put-call ratio y vemos que aquí parece ser que está haciendo una zona de techo y que está rebotando hacia la baja. Veremos si esta cobertura se va evaporando y eso permite otra vez a los dealers deshacer la cobertura y también un impulso alcista, un rebote en el corto plazo, por lo menos, que ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Y también el VIX, ahora en apertura de la sesión estaba en torno a los 26 puntos, cayendo. Y bueno, pues hasta los 25 puntos tiene un soporte que sería a una desviación estándar de la media. Y bueno, la media, que como sabéis, es 20, pero ahora parece ser que no es la media, que se está convirtiendo en el mínimo. Así que si llega a 20, ojo, cuidado, una buena opción sería, porque puede llegar a 20 o 25. Si rebota en 25, el rebote no va a ser muy longevo, va a ser bastante rápido. Pero si se va hasta 20, a lo mejor tenemos un rebote estilo el que tuvimos aquí, ¿vale? Este rebote que tuvimos aquí. Y a partir de aquí, una vez llegase a 20, o bien tenemos mucho cuidado con nuestras posiciones de largo, o bien podemos cazar cobertura a unos precios más interesantes. Y entonces protegernos en caso de que esto volviese a ser un mínimo y el mercado volviese a coincidirse con una subida a esta caída y luego volviese el mercado a caer y coincidiese con un spike otra vez en el VIX. Así que estas son las condiciones que tienen que cumplirse, en mi opinión. Y luego también quería terminar con un gráfico súper interesante del BOFA, Global Fund Manager Survey, donde de nuevo volvemos a tener todo ese nivel de caja en balances, ¿no? Todo ese nivel de
caja en las líneas, de que todos estos institucionales están recaudando caja y no están invirtiendo, y mucha gente asume esto con un sentimiento de suelo, o sea, asume esto como si fuese una indicación de suelo, ¿no? Pues abril 2020 funcionó bien, había mucha caja en las líneas, por tanto, en cuanto se dio el suelo, pues se pudo reinvertir toda esta caja y seguir favoreciendo ese mercado alcista, pero también porque el sentimiento era muy negativo. Luego, en octubre del 2016, en junio del 2012, en diciembre de 2008 y en julio del 2000. Sin embargo, si miramos los gráficos del julio del 2000 y diciembre de 2008, a pesar de estar en un máximo de efectivo en las líneas de caja, de cash, no fue el mínimo del mercado. El mercado en julio del 2000 creo que siguió cayendo otro 40% más o menos, y en diciembre del 8 siguió cayendo otro 30% más o menos. Entonces no es indicativo de suelo, al igual que tampoco lo es por así decirlo, la opinión de la gente. En este caso, pues el miedo o la euforia tampoco son indicativos de suelo o de techos, sí que apoyan la teoría, pero veremos cómo evoluciona todo esto y veremos si esta caja empieza a entrar en el mercado otra vez y cuándo hay de nuevo fuerza compradora, que sería lo ideal verlo o ver cómo va reduciendo y el mercado a la par subiendo, ¿no? Así que, en general, mi conclusión es que sí, que ojalá tengamos ese rebote a corto plazo, que hay indicadores que podrían confirmarlo, pero que esto no resuelve nada a medio o largo plazo, que sigue habiendo muchas cosas que resolver, que seguimos estando en un entorno difícil, en un entorno donde la Fed todavía sigue subiendo tipos y por tanto seguimos teniendo esa pata de tres que es la política monetaria en nuestra contra. Cuando la Fed pivote, ahí creo que va a ser un buen momento para realmente tener un buen rally en los mercados. Hasta entonces, toca tener paciencia, toca seguir con sentido común y toca aprovechar y estudiar qué empresas están a buenas valoraciones, porque esas son las que van a pagar dentro de unos años. Recordar que el trabajo que se haga hoy, el trabajo que se avance hoy, va a ser el que nos permita obtener retornos en el largo plazo, no cuando ya todo suba y no cuando ya todo el mundo esté ganando dinero. Al revés. Ahora es cuando hay que trabajar más, ahora es cuando hay que investigar las oportunidades y ahora es cuando hay que estar encima del mercado día a día. Así que dicho esto, espero que os haya gustado, me despido y una vez más os doy las gracias por estar aquí una semana más.